se nos pide que dibujemos y escribamos la ecuación de un cono elíptico y de un hiperboloide de una hoja. Bueno, tenemos, por ejemplo, vamos a representar la ecuación primero. Tenemos la ecuación, tiene esta forma: x cuadrado partido a cuadrado más y cuadrado partido por b cuadrado menos z cuadrado partido por c cuadrado igual a 0. Esta es la ecuación del cono elíptico. Si, por ejemplo, z vale 0, pues tenemos que esto desaparece. Para que fuera un cono circular, pues esto A tendría que ser igual que b, con lo cual tendríamos una sección circunferencia y el cono sería circular, ya que es una superficie radiada que, al tener una circunferencia de arriba y pasar sus puntos, todas las generatrices, por el vértice del cono, tendría el cono circular. En el momento en que estos varían, pues entonces el cono es elíptico, que quiere decir que la sección es elíptica y la superficie radiada genera realmente aquí secciones todas elípticas, ¿no? Por oposición al circular, que todas estas son circunferencias, ¿no? Bueno, aclarado esto, aquí a lo mejor el lápiz no se ve, tenemos el cono elíptico, secciones elípticas, todas producidas por planos horizontales. Mientras que aquí la sección es circular, entonces en la sección circular todas las secciones son todas paralelas y producen circunferencias de distinto tamaño. Entonces decíamos A igual a B, circunferencias. A distinto de B, cono elíptico. Cogemos un caso cualquiera, entonces A cuadrado, podemos coger, por ejemplo, 2 por 2, 4, 5 por 5, 25, y por ejemplo 8 por 8, 64. Tenemos ya una ecuación de cono elíptico, más I cuadrado partido B cuadrado más Z cuadrado, menos Z cuadrado partido 64 igual a 0. Bueno, eso quiere decir que tenemos las medidas 2, 5 y 8. 2, 5 y 8. Ya que A cuadrado es igual a 4, entonces A será igual a raíz de 4 igual a más menos 2. Entonces tendremos más menos 2, más menos 5, más menos 8. Esas son las tres medidas de los ejes. Si ahora representamos en sistema diédrico la figura, vamos a ponerla aquí, por ejemplo, tenemos la línea de tierra, representamos, por ejemplo, aquí el cono en un alzado. Tiene que haber simetría respecto al eje vertical. Vamos aquí a darle a la altura 8, ya decía, tiene que haber simetría, por lo tanto esta medida deberá ser igual que esta. Proyectamos este punto mediante ortogonales y tenemos aquí los ejes para una elipse. Entonces dibujamos la elipse y la elipse debe ser tal que la elipse tiene los 4 fragmentos también que se someten a ambas simetrías de estos ejes, simetrías axiales. Entonces tenemos ese cono, está invertido, podríamos hacer la parte de abajo del cono, o sea que es simétrico respecto al plano XY, proyectamos el perfil, proyectamos la anchura de la elipse tendrá por medida aquí 5, ya que esto es lo que va a corresponder al eje. Vamos a poner aquí el eje Y, según acabamos de ver, eje Y, y por tanto en Y era 5. Luego teníamos en X era 2, por tanto la cota aquí va a ser 2. Mientras que aquí arriba la altura en Z va a ser 8. Bueno, pues serían las tres medidas del cono. Con lo cual, para ver que eso es cierto, vamos a representar también el perfil. Hacemos centro en O, giro esta distancia, la paso mediante un arco, subo una vertical, corta aquí. Hago lo mismo con esto, giro, vertical, corta aquí arriba. Vértice, punto medio de estos dos y tengo ya el cono elíptico en un perfil. Tengo ya las tres vistas del cono, que son estas. Si lo representara, por ejemplo, en 3 dimensiones, pues tendría, vamos a hacer, por ejemplo, la elipse en perspectiva, el eje vertical, él pasa por el vértice, las dos generatrices del contorno,
Y ahora decíamos que aquí teníamos la posición del eje, vamos a ponerla por aquí, de este eje que llamábamos el eje, ese era el eje X. Este era el eje Y y este era el eje Z. Entonces teníamos aquí abajo esa dirección para el eje Y y ya tenemos nuestro cono. La altura del cono que representamos venía dado para esta elipse por altura 8 y teníamos aquí la distancia 2, semieje menor y semieje mayor 5. Bueno, con lo cual nuestro cono ya está perfectamente definido. Le damos un poco de sombra para que se perciba mejor de manera tridimensional. Tendríamos aquí por este lateral un poco de sombra y aquí también. Y aquí igual. Tenemos ya el cono elíptico en planta y alzado y tenemos ya su ecuación. Tenemos ahí la representación un poco con sombreado para que se perciba mejor. Bueno, pues ese es el cono y esta es la cara de arriba, ya que aquí lo estamos viendo desde arriba. Bueno, para verificar que esto es cierto, que este es el cono, vamos a darle también sombras por aquí y por aquí. Nos dibujamos aquí un poco y aquí también. Bueno, tenemos ahí nuestro cono y aquí también podríamos darle un poco de sombra. Bueno, la representación del cono elíptico, vamos a darle también un poco de sombra por aquí para diferenciar de la cara superior. Bueno, decíamos, entonces, cuando el plano Z, el que pasa por esta cara elíptica, o sea, cuando Z vale 8, pues escribimos Z igual a 8, pues tenemos que sustituir aquí, entonces tenemos 8 por 8, 64, 64 entre 64 es 1, está negativo, pasa positivo, entonces tenemos x cuadrado partido 4 más y cuadrado partido 25 es igual a 64 partido 64 y negativo pasaba positivo 1. Es la ecuación de esta elipse que tiene dos unidades aquí en el semieje menor y 5 en el mayor, 2 al cuadrado y 5 al cuadrado, ecuación de una elipse. Bueno, cojamos por ejemplo otro punto, x igual a 1. Entonces x igual a 1, como vemos por aquí, si esto mide de aquí a aquí vale 2 y este es el eje x, el eje x pasa por el origen, que es esto, mientras que el eje y también pasa por aquí, este será el eje y. Entonces, sabemos que el origen es este, ¿no? Entonces decíamos que si esto vale 2, lo proyecto aquí, sería un corte por la mitad de este semidiámetro, o sea, por aquí la mitad pasa por aquí el corte, por este punto y por este. Ahora, si uno este punto con este de aquí, corta la vertical en este punto, eso quiere decir que esto es una rama hiperbólica, entra tangente por la horizontal por ese punto y pasa por este. Esta rama hiperbólica tendrá por ecuación exactamente, pues tenemos que coger la ecuación de la figura del cono elíptico y directamente darle aquí valor 1. Entonces tenemos un cuarto que pasa negativo. Pues y cuadrado partido 25 menos z cuadrado partido 64 y el 1 que sustituimos aquí, ya que era x igual a 1, pues 1 partido 4 está positivo, pasa negativo. Podemos cambiar el signo y vemos que realmente esta es la ecuación de una hipérbola y esta es una rama. La otra quedará a igual distancia por aquí abajo. O sea que el cono de abajo produce la misma sección hiperbólica, ¿no? O sea, la misma hipérbola, pero vemos que aquí está una rama y aquí está la otra, ¿no? Ya que el cono continuaría hacia abajo.
Bueno, tenemos ya el caso del cono, podríamos ver distintos planos, lógicamente si el plano es horizontal salen siempre elipses semejantes a esta, o sea, semejantes quiere decir que tienen la misma relación entre los ejes, por ejemplo, o semiejes, 5 partido 2, esto va a ser constante para todas las elipses de secciones horizontales. Mientras que si hacemos planos paralelos, por ejemplo, un plano que pase el plano que tiene por coordenada en I0, o sea, el plano XZ, este plano coordenado, y cuya ecuación es I igual a 0, pues produce aquí dos rectas, ¿no? Y por último, si el plano es oblicuo, si es paralelo a una generatriz, por ejemplo, a esta, pues producirá otra sección cónica que nos dice la teoría que el cono, cuando es producido por una sección paralela a una generatriz, se obtiene una sección parabólica, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría entonces luego si ahora hacemos, por ejemplo, un hiperboloide, como nos decían, hacer un hiperboloide de una hoja, ¿no? Entonces vamos a hacerlo a partir de esto, esta misma ecuación, allí donde pone 0 le ponemos 1 y ya tenemos el hiperboloide de una hoja. Lo representamos x cuadrado y cuadrado, z cuadrado igual a 1 y vamos a hacer con los mismos elementos, 4, 25, 64, más menos. Bueno, ahora lo hemos igualado a 1, ¿qué quiere decir? Pues que, por ejemplo, cuando z vale 0, sustituimos aquí 0 y nos queda solo esto. Cuando z vale 0 tenemos una elipse. Esta es la ecuación de una elipse que tiene de un eje 2 y del otro, pues raíz de 25, que es 5, más menos 5. Entonces tenemos ecuación de la elipse, x cuadrado partido 4 menos y cuadrado partido 25 igual a 1. Esto sería 2 al cuadrado y esto 5 al cuadrado. Eso quiere decir que la figura va a ser, la vamos a dibujar aquí, una elipse. Bueno, la ponemos aquí. Vemos que la elipse es tal que tiene esta dimensión, es la misma que esta, ¿no? O sea, tenemos aquí 2 y aquí 5, por lo tanto la elipse es idéntica a esta que tenemos arriba. O sea, es una elipse igual. O sea que ya es una parte de... Esto está un poco torcido, debería estar mejor centrado hacia aquí. Esta es una sección de esta figura, ¿no? Una elipse que pasa por el plano XY. Bueno, si cogemos otro punto, vamos a coger otro, por ejemplo, z igual a 8, para coger, a ver qué pasa aquí. Teníamos una elipse para el cono elíptico, a ver qué pasa cuando z vale 8. Sustituimos 8 por 8, 64, menos 64 partido 64, que es 1. Y tenemos x cuadrado partido 4 más y cuadrado partido 25 igual todo esto a 1. Esto es 1, negativo, pasa a positivo, 1 más 1, 2. Entonces tenemos que x cuadrado más y cuadrado partido 4 partido 25. Tenemos que esto es la ecuación de otra elipse. Tenemos que poner aquí un 1 para aplicar lo mismo que esto, ya que la ecuación de la elipse es esto, a cuadrado partido b cuadrado, ¿no? Entonces, si dividimos esto entre 2, ya tenemos aquí un 1. Entonces, esto lo dividimos entre 2, esto también lo debemos dividir entre 2. 2 por 4, 8, 2 por 25, 50, más x cuadrado y cuadrado, igual a 1. Ahora ya tenemos la ecuación de la elipse. Entonces, ya sabemos que esto, 8 tenemos que a al cuadrado es igual a 8, por tanto, a es igual a raíz de 8. Raíz de 8 es más o menos 2,8. Sí, 2,8. Y luego tenemos b cuadrado igual a 50. Pasamos esto como raíz igual a más menos 57,07, 7,07. Entonces tenemos que aquí los ejes 1 va a medir 2,8, o sea que llega hasta aquí. 2,8, aquí le sumaríamos no la unidad sino un poco menos y aquí sería 7,07. Aquí teníamos 5, 6, 7, 0, 7. Será una elipse que pasa por aquí. Eso quiere decir que la figura pasa por esta elipse y aquí igual 7,07. A partir de aquí tenemos ya la curva elíptica de la otra superficie.
que todas las secciones horizontales son elipses y esta es la curva que nos sale. Y ahora vuelve a bajar y la parte de abajo es simétrica, ¿no? Bueno, pues ahí tendríamos el cono asintótico de esta superficie llamada hiperboloide de una rama o de una hoja, ¿no? Que sería, como es elíptica, por eso aparece así de forma oblicua, si no aparecería según esta disposición. Pues una forma circular provoca siempre en la perspectiva pues que el eje mayor sea horizontal, ¿no? Cuando es el hiperboloide reglado de revolución de una hoja. En el caso de que en este caso tenemos el elíptico, por tanto, ya lo vamos a recalcar un poco, tenemos aquí la elipse, cuyos diámetros pues era 7,07 por 2, 1 y el otro 2,8 por 2. Y ahora tenemos aquí esto que bajaba hasta la sección horizontal que pasaba por el plano X, que era esta. Y ahora subía hasta aquí. Provocando siempre, si sustituimos en la fórmula era esta, en la ecuación, pues teníamos siempre que todas las secciones paralelas al plano ZI pues iban a provocar aquí hipérbolas, ¿no? Mientras que las secciones horizontales iban a ser elipses, todas semejantes a esta, como pasó con la ecuación del cono, con el cono elíptico, y las secciones oblicuas son todas cónicas, pueden ser elipses, por ejemplo, un plano inclinado daría aquí una elipse, si corta todas las generatrices, o podría darse el caso de que fuera otra cónica, incluso degenerada. Bueno, pues esa sería entonces ya la representación del hiperboloide de una hoja respecto al cono anterior, que es su cono asintótico, que quiere decir que es tangente a la superficie de hiperboloide en el infinito. Igual que una hipérbola tiene sus tangentes y cada vez se acerca más y es tangente en el infinito, pues ahora aquí tenemos realmente que el cono este podría ser este, ¿no? Mientras que la hipérbola produce aquí esta superficie en hiperboloide. Entonces por eso decimos que este cono es asintótico, porque el cono al prolongar toda la superficie cónica va a ser tangente a la superficie de hiperboloide en el infinito. Bueno, concluimos esto un poco para simular el efecto tridimensional de la figura y lo mismo aquí. Mientras que el cono ya nos quedaría ahí adentro, entonces le voy a dar un poco más de sombra para simular como que es algo transparente. Y aquí más oscuro para el interior, como si hubiera quedado uno dentro del otro. Y aquí igual. Entonces tenemos el cono que quedó ahí en el interior. El cono. Y luego en la parte externa, como si fuera hueco, el hiperboloide de una rama. Bueno, y como vemos, las ecuaciones pues se parecen bastante una a la otra. Una simplemente tiene 0 y la otra tiene 1. Vamos también a dar un poco de contraste aquí y aquí. Bueno, pues lo dejamos aquí, un ejercicio de superficies cuádricas. Representando en planta y alzado y perfil, y luego representando la figura en 3D, ambas figuras, tanto el cono que nos provocaba ahí, habíamos hecho el otro aquí hueco para que nos dejara ver ahí
la relación que había entre los dos, ¿no? Entonces, ahí el sombreado nos deja ver uno dentro del otro, ¿no? Ambos elípticos, tanto el hiperboloide de una hoja como el cono elíptico.